En esta ocasión, con un cordial saludo, recibimos al coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi Pérez, a quien agradecemos por concedernos esta entrevista. El próximo domingo, 9 de febrero, tendremos las elecciones generales en el país, en las cuales elegiremos al nuevo presidente, presidenta de la República, junto con su vicepresidente o vicepresidenta. Pero también elegiremos 5 parlamentarios andinos y 151 asambleístas, 15 nacionales y el resto provinciales, distritales o de representación internacional. Como observatorio legislativo, conjuntamente con la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, siempre están pendientes de lo que acontece y también han publicado un documento, Elecciones Generales, datos claves para un voto informado, del cual nos estará dando detalles en breves instantes más. Bienvenido. Y ¿cómo percibe la elección precisamente que se avecina el próximo domingo? Muy buenos días, estimado Edwin, siempre es un gusto estar en este espacio. Pues nos enfrentamos a una papeleta bastante compleja, lo que nos han puesto las organizaciones políticas en frente de nuestra decisión, pues, y de acuerdo a las últimas noticias que hemos visto al respecto de si es que los candidatos tienen procesos judiciales, si han pagado sus impuestos, si tienen riñas con la justicia, pues ratifica y confirma que este 9 de febrero nos enfrentamos a una decisión bastante compleja. No veo desafortunadamente una opción en la cual los ciudadanos puedan sentirse confiados de que van a hacer un buen papel en la próxima legislatura. Y digamos, ese es un criterio personal, podría ser subjetivo, por supuesto, pero desafortunadamente, Edwin, y usted ha mencionado el informe, los datos también nos demuestran que posiblemente seguiremos en la misma línea que hemos venido los últimos años. ¿Qué contiene precisamente este informe? Elecciones Generales 2025, datos clave para un voto informado, un análisis del desempeño de los legisladores que terminan su periodo precisamente en el mes de abril, ¿no? Estarían terminando. ¿Qué se encontró ahí? Y muchos, ¿qué? 99 de los 137 están buscando la reelección. El 70% aproximadamente busca de nuevo una curul. Son legisladores que ya han tenido una oportunidad de hacer un trabajo por el país, pero que desafortunadamente su efecto no ha sido el mejor. ¿Cuál es la gran pregunta de fondo aquí? ¿Qué quiere la ciudadanía de sus políticos? Yo creo que desde un punto de vista ciudadano, la ciudadanía quiere un efecto positivo en su calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Lo mínimo, que haya seguridad, que no te roben o que no estés expuesto a amenazas, a vacunas en tus negocios, que cuando vayas de tu trabajo a tu casa puedas hacerlo con confianza y seguridad en la medida de lo posible, que hayan oportunidades de empleo, que haya educación. Y Edwin, es cierto, y lo dice el informe, esta Asamblea Nacional ha aprobado alrededor de 40 leyes, muchas de ellas en torno a estos aspectos, pero si vemos la Asamblea Nacional anterior, la que fue disuelta, y si vemos la anterior, la de 2017-2021, ya aprobaron leyes en este sentido, pero las cosas no han cambiado. Entonces, en este informe nosotros pasamos revista no solo a los datos cuantitativos, sino a lo cualitativo. Sí, esto ha tenido un impacto. Y desafortunadamente, las únicas leyes que se han aprobado en este país y que sí han tenido un impacto son las leyes tributarias. Y el impacto, pues la gente lo sabe y lo conoce, tal vez no ha sido el mejor. Eso en materia legal. La gran pregunta también que se hace la ciudadanía es qué más hacen los legisladores aparte de hacer leyes, que, insisto, muchas de ellas han carecido de efectividad, y es fiscalizar. Hoy por hoy, las noticias siguen siendo las mismas, Edwin. El tema de salud no se paga aún o hay problemas en materia de acceso a diálisis, que es un tema muy concreto. En materia de empleo, las cifras de desempleo siguen siendo altas. En materia de seguridad, y no lo digo yo, lo dicen los propios datos estatales, enero de este año se ha convertido en el mes más violento de la historia en materia de muertes violentas. Fiscalizar implica que Hay un los... dato sobre esto de la inseguridad, que han muerto 750 personas a razón de 25 por día y se convierte en el mes más violento históricamente hablando acá en el país, ¿no? Yo no he visto en este mes
que ninguna autoridad legislativa haya convocado de manera urgente a la ministra del Interior o al ministro de Gobierno para saber qué es lo que está pasando, para que rindan cuentas al respecto de por qué esta cifra sigue elevada, por qué después de un año tenemos todavía este tipo de problemas. Y con esto concluyo. Los legisladores muchas veces y los políticos, sean candidatos a la presidencia o a la Asamblea Nacional, dicen que en muy poco tiempo las cosas se pueden cambiar. No sé si usted recuerda, Edwin, estimados amigos también, que un político nos decía hace algún tiempo que en 100 minutos el país cambiaba de A a B. ¿O 100 días Y era? 100 minutos, 100 días, pero era algo, Con 100. algo con 100 y un tiempo muy corto, digamos. Creo que ese es el mensaje. Estos políticos que están actualmente nos dijeron que un año era suficiente para cambiar las cosas. Fue así. Y que la Asamblea Nacional iba a ser disuelta porque no pudo cumplir su trabajo y en este año sí se iba a poder cumplir el trabajo. Un poco más de un año, 18 meses. Pero la situación sigue siendo la misma. Y nos vuelven a ofrecer lo mismo. Más leyes, reformas constitucionales. Ahora se habla de una nueva constitución, lo cual podría ser una oportunidad para el país, pero también un riesgo. Y en definitiva, y vuelvo al primer razonamiento, los ecuatorianos nos enfrentamos a algo bastante incierto el 9 de febrero. Seguimos conversando aquí en HCJB Noticias con Roger Celi Pérez, coordinador del Observatorio Legislativo, de cara a estas elecciones del próximo día domingo. De paso, esta recomendación, la publicación que ha hecho el Observatorio Parlamentario de nuestro país. Y está con nosotros, como digo, el coordinador del Observatorio Legislativo. ¿Cómo pueden tener acceso a este documento para estar mucho más documentado, informado de la labor, del trabajo de los legisladores y del rol también que deben cumplir? Bueno, gracias Edwin ahí pues por permitirnos también mostrar el trabajo que estamos haciendo en nuestras redes sociales, en @ciudadanía y desarrollo pueden encontrar los enlaces pertinentes y también en nuestra página web www.observatoriolegislativo.es. Ahí está toda la información y lo importante también de esto es que son datos públicos. Es decir, esta información nace de que afortunadamente la Asamblea ahora es más transparente, hay que decirlo. Han pasado 10 años en donde la lógica de transparencia y acceso a la información pública de la Asamblea ha mejorado y podemos tener los ciudadanos datos para tratar de decidir de la manera más positiva posible frente a lo que estamos viviendo actualmente. Es un documento de 33 páginas, muy accesible. Está en la página de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. El Observatorio Legislativo viene trabajando en conjunto, ¿no? Y junto con otras entidades han publicado este valiosísimo documento para que tenga acceso el ciudadana. Ahora bien, por el aumento de la población, también se aumenta el número de asambleístas. Mucha gente va a decir si con 137 estábamos inconformes, ahora 151. Y Sí, esto pues se mantienen los 15 diputados asambleístas nacionales, que tienen la misma función que un diputado provincial, ¿no? Ni más ni menos. Y los diputados provinciales, en algunas provincias ha aumentado el número. En Pichincha es una de ellas, por los diferentes distritos, hay que estar pendiente en qué distrito uno esté empadronado para según eso también sufragar, aunque en la papeleta le va a decir el número sí, de asambleístas, ¿no es cierto? Y esto es en plancha, no se puede votar sí, sí, entre sí, sí. listas, ¿no es cierto? Esos datos son importantísimos. Esto, el aumento de asambleístas en sí, ¿hay alguna garantía de que pudiera mejorar el accionar parlamentario del país? De ninguna manera. La cantidad no significa calidad. Tenemos un aumento en el número de leyes aprobadas y eso no ha implicado calidad. Tenemos un aumento en el número de proyectos de ley presentados, tampoco. Autoridades de Estado han sido enjuiciadas, más de 20 autoridades de Estado, tampoco ha significado un cambio. Creo que por ahí no va el razonamiento, sino creo que hay que dar un paso atrás y regresar a ver cómo están funcionando nuestras organizaciones políticas. Porque finalmente son aquellas que colocan a personas, por ejemplo,
Y voy a hablar también de lo que usted ha dicho al respecto de que ahora votamos en plancha, que es un tema muy importante, es fundamental porque no nos permite excluir a ciertos personajes políticos que no podrían ser beneficiosos para la vida del país. Perdón, estoy un poquito Seguimos resfriado. aquí con nuestro invitado, Roger Celi, el coordinador del Observatorio Parlamentario, hablándonos de las elecciones del próximo día domingo en lo que tiene que ver con la función legislativa, que se cambia totalmente a partir del mes de abril, con los resultados que se conozcan este domingo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces les decía que desafortunadamente cantidad no implica calidad y los legisladores que lleguen van a tener que trabajar con lo que actualmente existe. ¿Cuál es el fenómeno que sucede en la Asamblea Nacional? Usted, Edwin, digamos que se lanza a la Asamblea Nacional, llega a ocupar una curul y tal vez el trabajo que usted ha pensado, que ha proyectado, que ha planificado, los proyectos de ley que usted quiere impulsar, tal vez esos no se van a aprobar en su periodo. Lo que suele suceder es que lo que anteriores legisladores han presentado y ya está en trámite, ya tienen informes y demás, eso es lo que se aprueba. El dato, y que mostramos en el informe, es que apenas el 1% de los proyectos que se han presentado en este periodo han sido aprobados. Lo demás son proyectos de ley del pasado, de hace muchos años. Eso no hace mucho sentido y no es muy coherente con la coyuntura que vive el país, tampoco es coherente con las ideas que puede llevar una organización política. Entonces, pueden existir 200 legisladores, 300 legisladores, pueden existir 100 leyes aprobadas, 300 juicios políticos, que hemos notado que de fondo las cosas no cambian. Porque de fondo no hay calidad a la hora de aprobar leyes, de fondo no hay calidad a la hora de fiscalizar y de fondo no hay calidad a la hora de representar. Y le pongo solo un ejemplo. Hay un discurso de muchos sectores al respecto de, voy a poner algunos casos, al respecto de la defensa de los derechos de las mujeres, al respecto de la defensa de los derechos de la naturaleza, al respecto de la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es el discurso frontal que tienen los legisladores y los candidatos. En medios dicen eso. Nosotros hemos monitoreado medios también y dicen eso. ¿Qué pasa cuando revisamos las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional? Algunos ni van siquiera. Ausente. Y hicimos ese cruce porque tuvimos también una solicitud de aclaración de una legisladora que tiene muchas ausencias en las votaciones del Pleno. Nos decía, yo no falto. Hicimos el cruce y vimos que faltaba justamente en aquellas cosas que en el discurso decía defender. Entonces, la invitación a los ecuatorianos es a profundizar más, exigir más a nuestros políticos para que haya calidad. Que hayan más no significa que vayan a mejorar las cosas. Es un enclave constitucional, es un candado constitucional de que sí o sí se debe aumentar. Pero yo le digo, Edwin, ni siquiera podemos confiar en que ese es el número exacto que deberíamos tener, porque el censo también está en tela de duda. Es Finalmente no posible que sabemos. sean más, inclusive, ¿no? Hay un dato que quería plantearle, Roger, es que si bien las funciones principales de los asambleístas son legislar, hacer leyes, fiscalizar, pero también hay una serie de cosas como, por ejemplo, se pasan aprobando resoluciones y según la información que ustedes proporcionan, es que han aprobado 141 resoluciones, más del triple de las leyes aprobadas. Y estas resoluciones a veces son saludos a la bandera. Otro tema bastante importante y que creo que la ciudadanía siempre debe estar pendiente de ello. La Asamblea Nacional convoca en aproximadamente el 50% de sus puntos de orden del día, la agenda, digamos, del día, a tramitar leyes, ¿no? Lo cual es parte de su responsabilidad, un 30% a tramitar juicios políticos y demás. En el camino, como es normal en un parlamento, pero aquí en un nivel bastante preocupante, existe este fenómeno que lo denominan desde las ciencias políticas del filibusterismo, es decir, el incorporar temas adicionales para distraer la agenda de fondo, la agenda que es difícil de tratar. Lo que ha pasado es que, por ejemplo, hemos dejado de debatir el Código de la Salud, el Código de la Niñez, la ley de minería, que yo siempre menciono en su programa. Creo que ya 2 o 3 años de conversar con usted, Edwin, y siempre digo el mismo tema, que los legisladores y los políticos de este país no están a la altura de tratar de temas complejos, temas de fondo. Se
ponen esos temas sobre la mesa en la agenda, pero finalmente se termina tratando declarar el Día del Gamer, por ejemplo, con todo el respeto a esta comunidad, o el Día del Mazapán, o el Día del Bizcocho. Se colocan estos temas en agenda, no tienen ningún efecto jurídico vinculante a la hora de pensar en nuestro marco legal y regulatorio, y termina mostrando a la ciudadanía una agenda legislativa desconectada con la realidad del país, ¿no? Son más de 40 resoluciones que la propia Asamblea Nacional califica como exhortos o declaraciones, y desafortunadamente muestran debilidad institucional. ¿Por qué? No es lo mismo exigirle al presidente de la República, cualquiera que fuese este, que cumpla con sus obligaciones de política pública y asigne el presupuesto a la salud, por ejemplo, a declarar o exhortar que cumpla con su trabajo. ¿Por qué no se llama a comparecer a estas autoridades? ¿Por qué no se inician procesos de fiscalización serios? Y simplemente el Pleno lo que decide es exhortar, cuando eso es rogar, para poner en términos más concretos a la ciudadanía. Y hay que tomar en cuenta que en las elecciones del próximo domingo, 99 de los 137 asambleístas están buscando la reelección, están buscando llegar nuevamente a la Asamblea Nacional. Y con cada asambleísta, este dato sí me gustaría que me confirme, ¿tiene derecho a cuántos asesores? Es decir, no es solamente el salario que va a ganar el asambleísta, sino también uno, dos asesores, algo así es. A ver, ¿cuál es el dato analizado de manera profunda al respecto de cuánto gastamos los ecuatorianos en el Parlamento? Creo que hay que partir de lo global para no satanizar la inversión que se puede hacer en democracia, porque la inversión en democracia es clave para un país. La Asamblea Nacional ocupa menos del 1% del presupuesto general del Estado, y hay que decirlo, es una institución importante para el país que nos cuesta, ojo, de perspectiva de presupuesto general del Estado, muy poco, menos del 1%. Ahora, eso no implica que los legisladores no deban hacer un trabajo de calidad en función del alto salario que reciben, porque es alto, y en función del personal que tienen a su disposición para hacer su trabajo. Creo que ahí, en materia de calidad, es donde hay que exigir. No estoy en la posición de decir, ok, los legisladores deben bajarse el sueldo, deben tener menos personal, cuando es una institución que necesita mucho trabajo técnico. ¿Cuáles son los datos en concreto? Menos del 1% recibe del presupuesto general del Estado. Son 4 personas que tienen en su despacho los legisladores, 2 asesores, 2 asistentes. Un asesor normalmente de comunicación, un asesor legal y 2 asistentes que le ayudan con la agenda política y de territorio. ¿Y cuánta Adicionalmente, oficina eso tienen? Y muchos que vienen de otras provincias del país tienen, ¿cómo se llama? bono de vivienda. Exacto. Y es un valor que yo creo que se debería revisar, son más de $1,120 que recibe cada legislador que tiene acceso a este bono de vivienda porque reside en otra provincia originalmente. Viajes y viáticos, también tienen el beneficio de vuelos, tienen el beneficio de viáticos. Más o menos, para que la ciudadanía se dé una idea, un legislador puede ganar alrededor de 4.500, $5,000. Los asesores suelen ganar entre 1,000, 2,000, $3,000. Un despacho nos suele costar a los ecuatorianos mensualmente, con todos estos valores añadidos, incluido el bono de vivienda, $20,000. Eso es lo que nos cuesta mensualmente. Los asambleístas para movilizarse, desplazarse de un lugar a otro, también no tienen seguridad y conductor o chofer, vehículo. No, depende. Si es que es una autoridad parlamentaria como la presidencia de la Asamblea Nacional, vicepresidencias o autoridades de este tipo, sí, pero normalmente no sucede esto. Cuando hay, pues, riesgos de seguridad, por supuesto, es legítimo y normal que tengan acceso a seguridad privada. De fondo, si conectamos cuánto gastamos versus cuánto recibimos los ecuatorianos en materia de trabajo, ahí está el asunto, ¿no? Ahí está la discusión y donde debemos exigir más. Y gracias por esa pregunta, Edwin, que normalmente no se habla y nosotros decimos por qué los asesores, y es un problema de fondo, al menos un 50 o un 60% no pertenecen a la legislatura, es decir, no son parte del staff institucional parlamentario, como sucede en otros países. Las 4 personas que contrata el legislador son personas que él nomina, que él o el legislador decide que se contraten. Ahí hay un problema de fondo porque puede prestarse al clientelismo. Tú hoy me ayudas en mi campaña, tú hoy me ayudas con algo para lo que yo necesite y mañana tú trabajas conmigo.
y eso se configura en un escenario proclive a lo que hemos visto y denunciado y vivido, que son los diezmos. De fondo hay problemas institucionales a la hora de pensar en la institución parlamentaria, en materia del personal que trabaja. Es una institución débil, Edwin. Cuando se disolvió la Asamblea Nacional se descubrió que menos de 100 personas eran personas de carrera, profesionales de la Asamblea Nacional. De los más de 1.200 funcionarios, apenas 100. Es decir, mañana se disuelve la Asamblea y sale de nuevo en un 90% de la inteligencia institucional de la Asamblea Nacional. Y se pierde Eso sí todo. puede perjudicar también, Por ¿no es supuesto, cierto? claro. Estamos por concluir ya esta entrevista con nuestro invitado aquí en HCJB Noticias, Roger Celi Pérez, coordinador del Observatorio Legislativo. ¿Qué le podríamos decir al ciudadano, ciudadana, ya en la recta final de la campaña electoral y para acudir a las urnas? Aún seguramente algunos no se deciden cómo van a sufragar el próximo día domingo, pero ¿qué pauta le podríamos dar para que sepa escoger mejor a sus autoridades legislativas, a sus representantes al legislativo? Como usted bien señalaba, Edwin, este 9 de febrero nosotros votamos en plancha, es decir, vamos a tener que elegir organizaciones políticas. Castiguemos a las organizaciones políticas que no han hecho bien su trabajo. Castiguemos a las organizaciones políticas que han recibido un sinnúmero de camiseteros. Ese es otro problema que tenemos en el país. Hay organizaciones políticas que han recibido entre 10, 15 y 20 legisladores que se han cambiado de camiseta, 1, 2 y 3 veces. Si es que un legislador se cambia de camiseta 3 veces es porque no tiene ninguna coherencia política e ideológica. Y mañana cuando llegue la legislatura se va a volver a cambiar y no va a tener responsabilidad a la hora de legislar y fiscalizar y representar a los ciudadanos, en primer lugar. En segundo lugar, hay legisladores que no están en el pleno de la Asamblea Nacional decidiendo. Ecuador es uno de los pocos países que tiene este indicador de responsabilidad a la hora de ocupar la curul. Hay muchas sillas vacías en la Asamblea Nacional a la hora de decidir temas fundamentales. En el Observatorio Legislativo ustedes pueden encontrar información sobre los más faltones, sobre aquellos que han estado en menos del 60% de las decisiones del Pleno de la Asamblea Nacional. No le den su voto a esos legisladores que no han sido responsables. Y háganles la pregunta, ¿en dónde estuvieron ese tiempo que debieron estar decidiendo, debatiendo con altura y calidad? Y finalmente, un mensaje a la ciudadanía: más leyes en este país quizá no son la solución. Hemos tenido en los últimos años entre 200 y 300 leyes que no han cambiado en absolutamente nada la realidad del país. Exijamos mayor responsabilidad, mayor fiscalización de los legisladores y no creamos el cuento de que una ley mañana nos va a solucionar la vida. Este documento del que nos está hablando Roger, Elecciones Generales 2025, datos clave para un voto informado, un análisis del desempeño legislativo, lo pueden descargar o pueden acceder en las páginas de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y del Observatorio Legislativo. Un buen documento fresco con este análisis, el cual nos puede dar elementos suficientes como para saber por cuáles asambleístas o movimientos partidos políticos darles el respaldo el próximo día domingo. Apenas tiene 33 paginitas, no hace falta ser un erudito para poder entender aquello. Está con gráficas, con datos, un trabajo muy profesional que han hecho estas dos organizaciones para ayudarnos como ciudadanos, ciudadanas al momento de ir a elegir y sobre todo ya cuando estén en pleno funcionamiento, estar pendiente de lo que vienen haciendo nuestros representantes en la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Roger, por habernos acompañado en esta entrevista. Roger Celi Pérez, coordinador del Observatorio Legislativo. Siempre bienvenido aquí a HCJB. Muchas gracias, Edwin. Siempre agradecidos por el espacio para conversar con la ciudadanía.